No queremos que las trabajadoras sigan con el agua al cuello en un sistema que ahoga el desarrollo personal y social. Más que un empleo o una ocupación, entendemos como trabajo toda actividad humana que hace posible que la vida se sostenga, sea tratada con cuidado y se reproduzca, tanto en el presente como en el futuro. El trabajo es una herramienta de acción colectiva al servicio de la comunidad, orientada al desarrollo de las capacidades y al empoderamiento individual y colectivo. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. No hay vidas dignas sin trabajos dignos. El trabajo atraviesa radicalmente la existencia de quienes no vivimos de herencias, privilegios o rentas. Y justo por eso nos consideramos afortunados, afortunadas cuando tenemos uno, aunque queramos abolirlo. Hasta que lo logremos, seguirá dejando profundos surcos en nuestros días, moldeándolos, definiéndolos y decidiendo por nosotros. Al trabajo dedicamos nuestras manos, nuestros ojos, nuestra mente, nuestra espalda y nuestro tiempo, gran parte de nuestra vida y nuestras energías. En el trabajo nos dejamos esas manos, esos ojos, esa vida, a pesar de que el mayor beneficio, la plusvalía de nuestro esfuerzo, se la llevan otros. Por eso, reclamamos un trabajo que si no dignifica, al menos tenga condiciones dignas. No puedo más, no aguanto más. Me cojo y me levanto si veo otra casualidad. No quiero un bar que se llame, no quiero un animal en el camino, no ver un peinado en el teatro, ni que estemos leyendo el mismo libro. No quiero. Por eso, cada 1 de mayo, desde 1889, cuando se acuñó el Día Internacional del Trabajo, nuestra sociedad baja un momento del andamio, del tajo o de la silla, para reivindicar el trabajo digno y denunciar la explotación o el maltrato laboral. Aprovechando que los canarios y las canarias han tomado la delantera en eso de reclamar dignidad, recordad su potente manifestación contra el turismo masivo del pasado 20 de abril, estuvimos allí para contároslo, queremos regresar a las islas en vísperas del 1 de mayo para hablar de otro modelo de trabajo posible. El trabajo no nos hace libres, como rezaba en las puertas del infierno de Auschwitz, pero al menos que no nos haga esclavos. Hoy abrimos un manual para conseguir un trabajo digno. Voy a trabajar ni una puta hora más. Eso no es vida, quiero 5 horas al día. Queremos 30 horas semanal. En la izquierda hemos olvidado esa demanda. Pero yo no trabajo ni una puta hora más. Salir a las 6 en invierno, eso es ilegal, ilegal, anticonstitucional, eso va en contra del amor. Abajo el trabajo, abajo el trabajo, abajo el trabajo. Abajo el trabajo. Así de claro lo tiene la madrileña Edi Circa. En este 2023 ha publicado En el bosque un claro, su debut, un disco inspirado en la filosofía de María Zambrano y en sus claros del bosque. Ella explica que cada tema del álbum está bajo la influencia de un claro, de una ilusión. Hoy hablamos de esa ilusión eterna que es el trabajo digno. Porque a verlo, haylo, Violeta, crudos días. Crudos días, a verlo, haylo, y lo vamos a encontrar en Idearia. Ese modelo del que hablas tiene un nombre: Economía Social y Solidaria. Idearia es un festival bianual que reúne a organizaciones, empresas y colectivos que conocen otra manera de hacer las cosas y que la van a contar en Las Palmas de Gran Canaria el 6, 7 y 8 de mayo. Ojo, que no son novatos, esta es su edición número 16 y este año reflexionarán, atención, porque esto es música para nuestros oídos, sobre empleo digno, saludable
y emancipador basado en la cooperación y en el equilibrio salarial, en el derecho a participar de la propiedad de los medios de producción y en la toma de decisiones. Celestial, amiga. Igual de celestiales que los 6 principios de la economía social y solidaria. Equidad, Sostenibilidad ecológica. cooperación, Reparto justo de la riqueza. compromiso con el entorno. Trabajo digno. Esos pilares del que el trabajo digno, lo escucháis, es una pata esencial. Los anfitriones de este festival son la Red Anagos, que es la Red Canaria de Entidades de Promoción e Inserción Sociolaboral, y REAS, que es la Red de Redes de la Economía Solidaria, con la que hoy colaboramos para ofreceros este programa. Porque esto va de organizarse, amigas, amigos, de tejer una malla, de urdir una trama, de construir una red que nos sostenga y nos salve de caer. Antes de empezar a tejer, Violeta, hay que enhebrar lo básico, que es la economía social y solidaria. Pues es ese sector formado por cooperativas, empresas sin ánimo de lucro, de inserción sociolaboral y personas en exclusión social, incluye lo que se llama tercer sector, es decir, ONG, fundaciones, entidades de comercio justo, pero en verdad yo creo que lo mejor es que nos lo aclare nuestro primer invitado de hoy, Carlos Esteve, que es ingeniero agrónomo, director de Red Anagos, esa red canaria de entidades de economía social, y coordinador del Festival Idearia. Es un placer saludarle. Carlos, crudos días. Hola, crudos días. Saludos desde las islas. Bueno, cómo echamos de menos esas islas en las que hemos estado tan a gusto hace tan poco. Oye, ¿y vamos bien? ¿Lo hemos contado bien? ¿Qué es la economía social y cómo se hace? Muy bien, de hecho estoy muy emocionado con las palabras tan adecuadas que han elegido. Pues la economía solidaria forma parte de un ecosistema de economías transformadoras que lo que pretende es devolver el sentido original de la economía, es decir, poner la vida en el centro y la economía al servicio de la gente, y no al revés, no a la gente al servicio del capital. Dentro de esas economías transformadoras, dentro de ese ecosistema, encontramos una en particular, que es la economía social y solidaria, que, ojo, supone el 10% del PIB a nivel nacional, ¿no? Y ese tipo de economía, pues como bien vienen explicando, representa algunas fórmulas jurídicas concretas como las cooperativas, las empresas sociales. En definitiva, son empresas que anteponen el valor social y ambiental frente al lucro. La economía solidaria, pues en nuestro país está representado o articulada a través de REAS, como vienen contando, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Es una red confederal que reúne alrededor de 1.000 empresas en todo el estado, afecta a más de 270.000 personas, entre trabajadoras, voluntarias, usuarias, etc. Y digamos que pone el foco en sectores que para nosotras son estratégicas, ¿no? Son estratégicos como el comercio justo, las finanzas alternativas, las energías renovables, el reciclaje y sobre todo el cooperativismo como fórmula preferente de emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Bueno, es que me estalla la cabeza solo de pensar en una economía a favor de las personas y no en contra de ellas, Violeta. Bueno, sí, pues existe y se calcula, como decía Carlos, que la economía social aporta 11.000 millones de euros anuales, incluye a 43.000 empresas, genera 2,5 millones de empleos y su facturación equivale, lo decía Carlos, al 10% del PIB español. Y además es un modelo empresarial con mayor presencia en zonas rurales, en ciudades intermedias y es más resiliente a la pérdida de empleo, a la destrucción de empleo. ¿Es un modelo de futuro, Carlos? ¿Está creciendo? Está creciendo, de hecho, es un modelo con futuro, es un modelo sostenible porque tenemos la obligación de ser sostenible, ¿no? Nuestro objetivo es el de dar un lugar seguro de trabajo a todas las personas, especialmente en nuestro territorio, en Canarias, en la red Anagos a la que nosotros pertenecemos, estamos enfocadas en dar una posibilidad digna a las personas más vulnerables, que no lo olvidemos, suponen 1/3 de la población en Canarias, ¿no? 1/3 de la población en riesgo de exclusión. Además, no solo eso, sino que estamos en el sector en el momentum, ¿no? Porque se habla de economía social, no solo solidaria, también en los estamentos, digamos, a nivel nacional e internacional. Por segunda vez contamos con un ministerio en la historia de economía social y hasta la ONU, ¿no?
empieza a dictar resoluciones a favor de la economía social y solidaria. Desde luego que es el momento, debemos aprovecharlo y ser rápidos y poner todo nuestro talento al servicio digamos, de este campo abonado que hay ahora, antes de que vengan otros y lo hagan por nosotros. Hablabas, lo decías antes, de que hoy el tema fundamental que queremos abordar es el trabajo. ¿Cómo es el trabajo digno dentro de esa economía? ¿En qué se diferencia material y filosóficamente del trabajo que conocemos en una empresa al uso? Nos gustaría que nos contaras algún ejemplo y que también rompiéramos un poco esta sensación de cuento de hadas, porque seguro que hay obstáculos en todo esto. Desde luego. Yo personalmente no hace tanto tiempo que formo parte de este sector. Tampoco me lo creía hasta que he llegado aquí y he visto que de verdad que hay empresas cuyo objetivo es el de dar trabajo digno a la gente, más que el de acumular capital, y es real, ¿eh? Ese trabajo digno, bueno, pues es ante todo saludable, es cuidadoso con las personas, es inclusivo, es emancipador, es participado, ¿no? Y bueno, también, desde luego que estamos en el camino de reflexionar mucho más sobre él, porque desde luego que no, a pesar de toda esta filosofía, efectivamente no es un cuento de hadas, y ahí es donde queremos aprovechar Idearia para hablar de esta temática, ¿no? Hay que tener en cuenta que el trabajo del que hablamos es más que empleo. Hablamos del trabajo productivo, lo que tenemos todas en la cabeza por un trabajo, y también los trabajos reproductivos, el trabajo de los cuidados, ¿no? O sea, que vamos más allá del trabajo remunerado. Y por ponerles ejemplos, bueno, mire, muchas de nuestras entidades intentan mejorar, por ejemplo, las condiciones de trabajo. Muchas de nuestras entidades tienen una banda salarial, o muchas de nuestras empresas, por ejemplo, 1-3, es decir, la persona que menos cobra frente a la que más cobra en la empresa no tiene una diferencia de más de 3 veces, ¿no? Es lo que hablamos vinculado con el principio del reparto justo de la riqueza. Otras tantas entidades han establecido un límite máximo de jornada laboral de 30 horas. Un 65% de las empresas que forman parte de este movimiento han mejorado los permisos establecidos por la ley en temas de conciliación y laboral y familiar, ¿no? Pues, en lo que tiene que ver con la salud física y emocional, el 80% de nuestras empresas cuentan con espacios de atención emocional y cuidados a las trabajadoras. Se promueve la igualdad entre hombres y mujeres, la inclusión. Hay un 98% de entidades que utilizan el lenguaje inclusivo, o hay un 65%, los puestos de responsabilidad en un 65% están ocupados por mujeres, ¿no? O sea, hablamos de igualdad efectiva en las puestas de responsabilidad. Y desde luego, a pesar de todo esto, pues no estamos exentas de muchas dificultades. Sigue habiendo una evidente brecha salarial, y hablamos de un sector en el que los salarios son eminentemente bajos y hay una difícil, digamos, progresión en la carrera profesional, porque estamos también muchas veces condenadas a la poca continuidad de los proyectos, ¿no? Pues de todas estas ideas que nos está contando Carlos vamos a hablar hoy en este manual para un trabajo digno. Si escucháis una vocecilla de fondo es que tenemos a un joven, a un no trabajador, que está tomando muy buena nota de cuál va a ser su futuro y espera poder encontrar en él un trabajo digno. Estamos en un festival en Idearia y por eso vamos a ir de escenario en escenario a escuchar a expertos en cada instrumento del trabajo digno. Violeta. Sí, del salario a los cuidados, la salud mental o el pensamiento crítico. Queremos saber por qué la economía hecha en común por y para los que trabajan en ella puede salvarnos de la precariedad, la explotación, el abuso, la plusvalía, la indignidad. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. Despedido, así decía Trump en el programa que hizo en la televisión. Aquí teníamos a Trump despidiendo a todo Dios en el reality show The Apprentice antes de ser presidente de Estados Unidos. Así nos trata muchas veces el mercado laboral cuando no queremos aceptar su realidad, que trabajamos demasiado y ganamos poco, que tenemos mucha ansiedad y carga de trabajo, ahora que hay más máquinas capaces de trabajar por nosotros. Y por eso en el primer escenario toca a alguien que lleva mucho tiempo reflexionando sobre ética del trabajo, temporalidad, vulnerabilidad, crisis de los cuidados, paro o expropiación del tiempo. Él es Álvaro Briales, doctor en Sociología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, también miembro de Fundación de los Comunes y activo militante del sindicato CGT. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se debería entender hoy el trabajo digno?
Bueno, pues normalmente cuando hablamos de trabajo digno, pues podríamos sintéticamente hablar de 4 dimensiones, ¿no? Su duración, no puede ser una duración excesiva, ¿no? De 8 horas ha sido la norma clásica, pero podríamos bajarlo a 7 o a 6 a la semana, ¿no? El precio del trabajo, que es lo que llamamos el salario, que sean salarios dignos que permitan reproducir la vida, ¿no? Satisfacer nuestras necesidades básicas. Luego otra dimensión de la que se habla menos, que sea un trabajo que no esté sometido a un ritmo por encima, digamos, de la sostenibilidad de la vida, podríamos decir también, ¿no? Que no sea un trabajo intenso. Y luego, por último, una cuarta dimensión, que sea un trabajo con sentido, ¿no? Que es decir, que tenga sentido para satisfacer las necesidades sociales y para las personas que lo realizan, ¿no? Entonces yo creo que esas 4 dimensiones podrían sintetizar lo que es un poco el trabajo digno. Y a día de hoy, ¿qué realidades impiden que podamos hablar de que hay trabajo digno para todos? Bueno, pues yo creo que hay, digamos, lo que han planteado los compañeros y las compañeras de la economía social y solidaria, ¿no? Que es las condiciones del capitalismo actual, lo que impide que podamos tener un trabajo digno es que la actividad a la que dedicamos buena parte de nuestras vidas esté sometida a un imperativo sistemático de productividad, de crecimiento y de competitividad, ¿no? Yo creo que incluso muchos de los trabajos que pueden ser satisfactorios o necesarios para cumplir con nuestras necesidades sociales, cuando se someten a un imperativo sistemático de competencia, pues lo que hacen es degradarse, ¿no? Y así perder su sentido, digamos, al estar sometidos a la lógica del beneficio, al proletarizarse, es lo que hace que esa actividad se haga indigna, en muchos casos insoportable, y la pregunta que nos podemos hacer es si queremos cambiar esto, ¿no? Cada uno en nuestras vidas. Claro, la pregunta nos la hacemos, pero yo también me hago otra. ¿Es compatible el trabajo digno con el capitalismo? Yo pienso que obviamente no. Yo creo que el capitalismo está ligado al surgimiento de una forma específica de trabajo, que es el trabajo asalariado en las condiciones que decíamos, ¿no? Sometido a un imperativo de que siempre hay que producir más, no nos podemos quedar en este capitalismo de decir, bueno, pues ya está bien, ya lo que estamos haciendo está bien, de decir no te puedes quedar parado, tienes que estar siempre produciendo más, compitiendo más. Entonces tendríamos que pensar en un sistema basado en la cooperación, ¿no? Podríamos decir una sociedad postcapitalista basada en la cooperación y basada en que el contenido y la forma del trabajo fueran democráticamente decididos, ¿no? Que es lo que no ocurre ahora. Ahora no decidimos, se nos impone, ¿no? Las condiciones en las que trabajamos y el tipo de trabajo que normalmente nos metemos es en el que podemos, ¿no? Podríamos decir, en el que conseguimos si os acordáis, el juego de las sillas musicales, ¿no? Que es un poco el ejemplo que os suelo poner en clase, que siempre hay menos sillas para jugar al juego, ¿no? Entonces, lamentablemente tenemos que coger un trabajo porque son las sillas que hay disponibles dentro de ese mercado de trabajo y no porque sea lo que democráticamente hemos decidido, ¿no? ¿Y en la economía social y solidaria no hay riesgos también de precariedad? Claro, yo entiendo, cualquiera entendemos que cualquier sector de la economía actualmente no es puramente autónomo, puesto que está sometido de una manera o de otra a las condiciones del capitalismo, ¿no? Yo creo que el mérito de la economía social y solidaria es intentar ganar márgenes de autonomía relativa para poder construir espacios, sectores, relaciones, redes que tengan una mayor capacidad de resistir para construir esas alternativas, ¿no? Y eso es un proceso de mucho tiempo, ¿no? Desde los inicios del capitalismo existe el cooperativismo, existe lo que podríamos llamar la economía social, ¿no? Otras formas de economía que son aquellas que las han producido quienes no soportaban sus trabajos y han decidido lanzarse a otra cosa, ¿no? Pero por supuesto está sometida a esa contradicción y no puede dejar de estarlo mientras sigamos viviendo en el sistema capitalista, ¿no? Como nos decía Carlos, el modelo de economía social no tiene solo en cuenta el trabajo productivo, sino también el reproductivo. Toda esa labor invisible de cuidado y reproducción social que al final permite la acumulación de capital, es decir, la productividad. Así nos contaba Dolly Parton, a la que por cierto dedicaremos muy pronto un especial, lo dura que era la vida laboral para las mujeres hace unas décadas en este tema 9 to 5, de 9 a 5, es decir, el horario laboral.
sobre feminizar los espacios, cuidar los cuidados y hacerlos posibles dentro de la empresa, así como de emprender siendo mujer, sabe mucho nuestra siguiente invitada, que es Ana Lorenzo, socióloga vinculada al cooperativismo y formadora de la Escuela de Emprendedoras Juana Millán. Ana, crudo días. Buenos días. Para quien aún no os conozca, ¿qué es la Escuela de Emprendedoras Juana Millán? ¿Cómo funciona? Pues es un proyecto de escuela online en la que caben, o sea, acogemos a todas las mujeres que tienen proyectos de emprendimiento. Hay un sesgo de género en el emprendimiento y creamos una red de apoyo tanto para formarse como para acompañarlas y transmitir el legado de otras mujeres emprendedoras, sobre todo de la economía social y solidaria, para que cada persona que empiece, cada mujer que empiece, no empiece de cero, sino que empiece desde lo construido. En España, según el INE, hay más de 3 millones de autónomos. Te quería preguntar hasta qué punto el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento está más precarizado y promueve lógicas de autoexplotación y se pueden compensar desde iniciativas como esta escuela. Pues es cierto que muchas veces es una forma yo no le llamaría autoexplotación, porque al final siempre hay una empresa que se beneficia de lo que una se tortura a sí misma, ¿no? Pero sí que puede ser eso. Nosotras abogamos por crear red precisamente para protegerse, tanto a nivel de no interiorizar el discurso de la exigencia, de la autoexigencia, de la heroicidad del emprendimiento y toda esta ideología que nos condiciona, y que funciona mucho si estás sola y funciona menos si estás con amigas, por traer un lema feminista, ¿no? Sola no se puede, con amigas. Eso es. ¿Qué es el trabajo productivo-reproductivo? Es que el trabajo, es actividad, es todo aquello que tenemos que realizar para atender nuestras necesidades. Para atender nuestras necesidades básicas, el trabajo de cuidado, el trabajo de alimentación, el trabajo emocional, de cuidado emocional, igual que el de transformar cosas, como hacemos en la cocina o en la fábrica, todo esto es trabajo. Que se haya dividido entre productivo y reproductivo es una cosa cuestionable, en el sentido de que uno se hace visible, valorado, notorio, y otro se invisibiliza, se desprecia, incluso no se tiene en cuenta en la contabilidad económica, etcétera, etcétera. Y nosotras, desde la economía social y solidaria y desde la escuela, desde la economía feminista, precisamente se trae esta visión amplia de todos los trabajos que necesitamos hacer para sostener la vida, que al final es lo relevante. ¿Cómo se consigue eso en una empresa? ¿Cómo se lleva ese trabajo reproductivo no reconocido y cómo se le da un hueco en un puesto de trabajo? En realidad, las empresas suelen dedicarse a una actividad concreta, pero pueden incorporar una sensibilidad con que las personas tenemos otras dimensiones que también debemos atender. Por ejemplo, hay muchas entidades de economía social y solidaria que tienen una flexibilidad horaria total. No es esto de entrar media hora antes o después, ni cosas de estas, sino que cada persona pueda ajustar su jornada laboral, incluso variarla, según van surgiendo otras necesidades en otros ámbitos. Pero también es tener en cuenta que dentro de las organizaciones hay una parte que sostiene la propia organización, que es de cuidado, que es de cuidarnos, que es de estar bien, que es de tener un entorno saludable. Y muchas veces estos trabajos de cuidados también podemos caer en el riesgo de invisibilizarlos. Esta cosa de preguntarle a la gente cómo está, de apoyarla cuando tiene un día bajo, etcétera, etcétera, no es algo que se valore en el currículum de nadie, ¿no? Y esto está mal. Y los cuidados también de la familia, ¿cómo hacemos para que los trabajadores, las trabajadoras se puedan encargar de hijos, de padres, de enfermos a cargo, por ejemplo? Bueno, existen ya ciertos avances, ¿no?, legislativos en esto a nivel de permisos. También está el teletrabajo, que es una gran herramienta para quienes tienen que estar cuidando. Es que los trabajos de cuidados a veces tienen que estar presentes, pero no te necesitan una atención permanente, es una presencia. El teletrabajo puede ser una buena herramienta, como decía también la jornada flexible, las jornadas más reducidas, como indicaba Álvaro, el hecho de que tú puedas incorporar con normalidad el darle el pecho a tu hija mientras estás en una reunión, el hecho de que puedas tener un espacio infantil o de mayores en una asamblea. Hay un montón de cosas que al final
también tienen que ver con no hacer como si eso no existiera, que eso es lo que hace la empresa convencional. Carlos, las empresas de la red hacéis una autoevaluación en este tema. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo puntúa la economía social y solidaria las cuestiones de género y de brecha laboral? Anualmente hacemos un balance o auditoría social que lo que hace es medir cómo está siendo el progreso de cada una de nuestras empresas y nuestras organizaciones de acuerdo a los 6 principios de la economía solidaria. Entonces, lo que hace es preguntar directamente o hacer... valorar ítems muy concretos de cada una de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, qué tipos de espacios estamos facilitando para la conciliación de la vida laboral y familiar. Si tenemos protocolos de acoso aprobados en nuestras empresas. Cuántas mujeres están tomando las decisiones dentro de la empresa y cómo está siendo la remuneración. Entonces, todo eso se valora y se hace público, además, ¿no? Se socializa entre las propias trabajadoras de la organización y además se comparte con el resto de la sociedad a través de web, o se socializa incluso con las socias o las propias usuarias de cada una de las organizaciones. Además de jornadas, salarios y espacios de cuidado, sabemos que hay otra esfera del trabajo fallando masivamente. Hablemos de salud mental. Vamos a recordar que aunque la Organización Mundial de la Salud dice que el trabajo decente es bueno para el bienestar emocional, en nuestro país las bajas por trastornos de salud mental se han incrementado, atención, un 118% solo entre 2016 y 2023. Pues seguimos en este festival y nos vamos, para hablar de este tema, al escenario de SEPRA, una cooperativa de prevención ajena de riesgos laborales. José Samos Martín es su representante. José, crudos días. Crudos días. ¿Cómo de alarmante es el aumento de problemas de salud mental en el trabajo? ¿Qué veis desde SEPRA? Bueno, realmente por nuestro contacto directo con entidades estamos viendo que realmente ha aumentado mucho y realmente ha aflorado. No es que haya aumentado, sino que era un problema que estaba invisibilizado hasta justo antes de pasar la pandemia. No solamente en las organizaciones ni en las empresas, sino la propia sociedad lo tenía invisibilizado y hemos detectado a raíz de la pandemia que se han aflorado muchos más problemas de salud mental. Entonces, a partir de ahí, desde el ámbito de la ley de prevención, que es un poco lo que nosotros tocamos como expertas en este ámbito, sí que hemos visto que se ha empezado a tener más conciencia, porque al final lo que no podemos pretender es que exista una buena salud si no tenemos en cuenta la dimensión física, la dimensión psíquica y también la dimensión social. Todo esto va ligado. Por tanto, sí que hemos visto que se ha empezado a romper el estigma en las organizaciones. Pasa más fácilmente en las de economía social y solidaria que en la economía tradicional, pero también está pasando y está habiendo un auge importante. Y realmente ha aflorado esto, que existen problemas de salud mental que desde el ámbito laboral las organizaciones tienen la responsabilidad de cuidar a las personas trabajadoras, porque claro, al final es parte de la salud. ¿Y cómo asumen esa responsabilidad, José? ¿Cómo asumen esa responsabilidad? Pues la están asumiendo en primer lugar sensibilizando y, como decía antes, rompiendo el estigma, ¿no? Al final, que yo tenga un problema X de salud en el trabajo, que pueda tener un accidente, hasta hace poco se veía como algo más del entorno de trabajo, de si cojo una herramienta de esta manera o de la otra, que la empresa no proporciona EPIs, que no se ha formado suficiente a los trabajadores, pero ahora ya está habiendo mucha presión de inspección de trabajo, de fiscalía también, están habiendo casos muy graves, de accidentes muy graves, que hasta ahora se buscaban casos de errores técnicos, de errores en la maquinaria, incluso de errores humanos, pero que no se tenía en cuenta la salud mental o a la presión que estaban trabajando esas personas. Y hemos tenido algunos casos, al tocar sector de todo tipo de sector, hemos visto casos en los que cuando ha habido un accidente grave, incluso mortal, lo que nos ha dicho Inspección de Trabajo es: tenéis hecha la evaluación de riesgos psicosociales, y muchas veces la conciencia del empresario o la empresaria para hacer la evaluación de riesgos psicosociales cuesta más que para hacer una evaluación de riesgos de una instalación, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que estamos viendo es que hay mucha más conciencia, que hay presión de la administración
que también es cierto que la ley de prevención es del año 95 y como todo ha cambiado mucho, pues también necesita actualizarse, pero creemos que el borrador de la nueva ley irá a tener muy presente y muy en fuerza en la salud mental, ya que se incorpore también el trabajo de psicología en las organizaciones. Por tanto, yo creo que se está yendo en una buena dirección en este sentido y que se está aflorando un problema que era un problema que existía siempre en las empresas. Vosotros sois una cooperativa de prevención ajena de riesgos laborales, es decir, ayudáis a otras empresas a prevenir esos riesgos. Y hablando de salud mental, ¿cómo se previene el daño a la salud mental de trabajadoras y trabajadoras? ¿Cuáles son las recetas que deberían escuchar las empresas? Vale, pues las recetas son un poco lo que os decía antes, sensibilización con formaciones para romper el estigma de la salud mental, ¿vale? En determinados sectores todavía cuesta un poquito más, ¿no? En el sector industrial, por ejemplo, en el sector que está más masculinizado es más difícil romper ese estigma, ¿no? Porque tenemos una carga cultural y educacional que nos ha llevado a no mostrarnos débiles, sobre todo el sector hombre, ¿no? Y la receta un poco sería esa, formar. Y lo que se está comenzando a hacer también, que en los reconocimientos médicos laborales, hasta ahora estábamos mirando, pues si analítica, vamos a ver cómo está esta persona, cómo tiene la tensión, vamos a hacerle una exploración musculoesquelética. Ahora ya está empezando se nos está empezando a decir a los servicios de prevención, desde Fiscalía, en algunas denuncias, ¿qué estáis haciendo por la salud mental de las personas, ¿no? De los trabajadores y trabajadoras? ¿Qué estáis haciendo? En el caso nosotros como cooperativa lo que estamos haciendo es ofrecer valoraciones de salud mental, que en lugar de tener la visita con la enfermera y con la doctora, pues se tiene con la psicóloga y entonces hacemos una valoración previa para detectar posibles problemas, porque a veces en una exploración más tradicional podemos ver que hay una persona que es apta para trabajar, pero a lo mejor tiene un problema de burnout, un problema de conciliación que le está generando estrés y esta persona no es apta para poder trabajar. Por tanto, la figura de la psicología se está incorporando. Esto de forma preventiva. De forma preventiva también se están haciendo formaciones muy específicas como las de primeros auxilios emocionales. Un poco tenemos en el colectivo la idea que si alguien se hace un corte hay que aplicar primeros auxilios. Pero primeros auxilios emocionales, si tenemos una compañera o un compañero que ha tenido un ataque de ansiedad, pues también estamos trabajando en ese sentido. Y cuando no se puede prevenir, que es la última opción, también se está favoreciendo desde las empresas el acompañamiento psicológico para ayudar a las trabajadoras. Y esto es un poco, no es una receta universal, pero es un poco lo que se está haciendo y que estamos viendo que está teniendo una buena acogida y que se está trabajando de forma adecuada en algunas entidades. Como decía, más en la economía social que en la economía tradicional, pero está pasando. Pues José Samos Martín, gracias por este breve pero muy claro manual para buenas prácticas en la salud mental en el trabajo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Esto no es un programa de radio. Esto no es una república independiente. Esto no es un estudio de grabación. Esto no es un lugar de encuentro. Esto es todo eso y mucho más. Esto es carne cruda. Mucho más que un programa de radio. Sí, una cooperativa autogestionada, autosuficiente, gracias a ti, que haces posible esta república independiente. Si aún no eres productor o productora, hazlo pronto en carnecruda.es. Los cuidados, ya se realicen dentro del ámbito doméstico o fuera de él, son en la actualidad uno de los trabajos más precarizados, estigmatizados e invisibilizados, aunque no tiene por qué ser así. A eso se dedican asociaciones como Senda de Cuidados o La Comala. Hola. ¿Sabes justo ahora? Sí. Bueno, genial. ¿Te acompaño de camino? Es que me sale más cerca aquí que irme al metro. Pues Irene Valiente, crudos días. ¿Con quién te has ido de paseo? Pues Antonia Valladares es socia de La Comala, una cooperativa sin ánimo de lucro creada en 2017 por 5 mujeres de América Latina con el objetivo de dignificar los cuidados y el empleo en el hogar. En El Salvador era comerciante y formaba parte de cooperativas de ahorro, grupos de apoyo, organizaciones ambientalistas y feministas, pero hace 8 años decidió hacer las maletas y probar suerte en España. Como me dijo una cuñada,
hermana de mi ex esposo, que yo era soñada. Y me encanta ser soñada. Quería romper el esquema de la mujer sumergida, de la mujer marginada, que tiene que casarse, cuidar a los niños y todo eso. Tengo mis 3 hijas graduadas de la universidad con mi trabajo y con mi esfuerzo. Y me vine porque el negocio estaba malo, la delincuencia estaba peor. Aquí le ayudó una amiga un par de meses hasta que empezó a cuidar a las personas mayores en paliativos. Mientras trataba de regularizar su situación, se sacó un curso de cooperativismo. Por eso, cuando en 2022 consiguió sus papeles, se fue directa a la Comala. Por cierto, ¿por qué tiene este precioso nombre que me recuerda a mí a Juan Rulfo y su Pedro Páramo? Pues porque en México y Centroamérica un comal es un recipiente de cocina que se utiliza como plancha para preparar las tortillas de maíz. Ellas lo han feminizado porque, como si de una masa se tratara, le han dado la vuelta al sistema. Dejamos de ser trabajadoras del hogar sumisas, pisoteadas, por ser unas trabajadoras con un trabajo digno, respetando nuestros derechos y decidiendo nosotros dónde sí y dónde no vamos a trabajar. Y como mujeres migrantes hemos pasado todos los obstáculos que la ley te pone para poder ser parte y competir con las grandes empresas aquí en el área de servicios y cuidado. La fui a buscar cuando salía de limpiar en una casa en el barrio madrileño de Arganzuela y la acompañé hasta la siguiente a 20 minutos de allí. Por la tarde le tocaba una suplencia en un colegio y al día siguiente cuidar a una mujer mayor. Esa es una de las mayores desventajas de su trabajo. Para hacer nuestra jornada tenemos que andar en diferentes lugares. No tenemos un trabajo que lleguemos siquiera a la media jornada en un solo lugar. Soñamos con que algún día vamos a tener uno con la jornada completa. Y la otra desventaja es el tiempo que perdemos de trasladarlos de un lugar a otro. En la Comala todas cotizan a la Seguridad Social, acceden a formación bonificada, cuentan con un seguro de accidentes profesionales y garantizan a todo riesgo para los hogares en los que trabajan. Quienes las contratan también están comprometidos con su filosofía cooperativista. Irene, recordemos que después de más de una década de lucha de mujeres como ellas, en junio de 2022 el Congreso ratificó el convenio de la Organización Internacional del Trabajo que amplía los derechos laborales de las empleadas del hogar, equiparándolos por fin a los del resto. Sí, pero esto no ha cambiado mucho las cosas. Te dicen, yo te pago 800 al mes si lo quieres, porque ahí hay otras 10 que quieren tu trabajo. O sea, no te valoran. La ley de ellos es de la puerta para adentro. Fuera tan bonito que el Ministerio de Trabajo pudiera llegar a supervisar dentro de los hogares y te digo que toda la población tendría una multa. Bueno, qué barbaridad. Has dicho que Antonia iba a hacer una suplencia. ¿También se cubren unas a otras? Sí, en la Comala son 19 trabajadoras actualmente, 12 de ellas socias. Se comunican y organizan sus servicios a través de un grupo de WhatsApp que se llama Todas Una, porque, como me decía Antonia, son una para todas y todas para una, sobre todo cuando hablamos de conciliar. Por eso le pregunté cómo se cuida a quienes cuidan. Le damos prioridad a las mamás, porque nosotras como madres ya pasamos por eso. La compañera pone en el grupo, mujeres, mi niño se me ha enfermado, me han hablado del colegio, que lo tengo que ir a recoger, este servicio tengo, ¿quién puede? Se hace. Lo solucionamos. Y todavía hay más formas de apoyarse entre ellas. Cada 15 días organizan lo que llaman un flash comalero, una llamada grupal por WhatsApp para saber cómo están y cómo se sienten. También de vez en cuando conectan con una psicóloga de Nicaragua. Para sanar nuestro yo interior, que a veces, dependiendo de nuestras cicatrices y dependiendo de nuestras cargas emocionales que traemos aquí en esa mochila, a veces nos sentimos mejor o a veces nos sentimos peor, pero nos remueve aquello y lo trabajamos nosotras mismas. Para entender por qué es tan importante esta filosofía de la Comala, recordemos que según la Organización Internacional del Trabajo, de las casi 76 millones de personas que realizan trabajos en el hogar en todo el mundo, el 76,2% son mujeres. Y miremos más cerca. El 95% de las 371.000 personas que se dedican a ello en España son mujeres, la mitad de ellas migrantes. Mujeres migrantes que no solo cargan con sus mochilas, también con las nuestras y nuestros prejuicios. Sí, hay mucho racismo en España. ¿Que nos afecta? Sí, pero damos a entender que nos da igual. Pero muy en el fondo te sientes mal. El feminismo atraviesa las vidas de todas las comaleras, por eso acompañan a las más jóvenes que acaban de llegar a España y dan trabajo a las mayores de 55 para que no se queden fuera del sistema. Además, se comprometen con su entorno y con sus barrios, solo utilizan productos ecológicos y compran en el mercado social. Y lo mejor de todo, les encanta su trabajo. A mí me gusta que llegar a una casa, dejársela ordenada, dejársela limpia, pero lo que disfruta la Antonia, lo que disfruta es ir a una casa donde haya una persona mayor, poder conversar, poderle sacar una risa,
poderla sacar a caminar, que recuerde, que me cuente sus historias, no saturarla yo con las mías, porque me gusta hablar mucho, pero a la Le gusta hablar casi tanto como a mí, así que muy a mi pesar dejé a Antonia para que pudiera seguir trabajando. Aquí vengo yo, por ahí está la casa, por ahí vas a ver una pancarta de cosa morada que tiene, porque es feminista, pero de las de verdad. No importa la distancia, el rap nos une, traemos arte de lunes a lunes, desde El Salvador, por si se confunde. Tierra pequeña donde grandes se reúnen, del Valle de las Hamacas a la... Os despedimos a ti y a Antonia y el resto de las mosqueteras de la Comala con este Sin Fronteras de la rapera salvadoreña Jesly Mick. Gracias, Irene. A vosotras. Lo siento, pero ahora estamos en nuestro tiempo, viajando con el viento hasta que no tenga aliento, poniendo en alto mi América del Centro, somos miles de guerreras. Álvaro, desde los manteros, las Kellys, al trabajo de cuidados, hay muchos ejemplos de precariedad que se ceban con las minorías. ¿Cómo y por qué están haciendo estas organizaciones, estas autoorganizaciones en empresas propias? Pues yo creo que es un intento de salida, de hacer fuerza entre la gente, los sectores que están más precarizados, más empobrecidos, más desposeídos. Pues cuando no tienes nada, en términos de riqueza, pues lo único que tienes es tu gente, tus redes y tus luchas, ¿no? Entonces desde ahí se pueden construir fuerzas de flaqueza, y esas alternativas económicas yo creo que son fundamentales y tenemos que planteárnoslas muy, muy en serio como alternativas viables a largo plazo, ¿no? Porque más allá de transformar el capitalismo en general y tal, pues tendremos que empezar por estas iniciativas, y primero tenemos que transformar nuestras vidas, ¿no? Podríamos decir. Claro, que podemos aprender de ejemplos como el de la Comala. Pues yo creo que sí, en el caso de la Comala o el de Senda de Cuidados o distintas organizaciones que han surgido en esa línea, pues yo creo que son la prueba de que las alternativas son posibles incluso en condiciones de precariedad excepcionalmente duras, ¿no? Como es el caso de un sector como el del empleo de hogar, que prácticamente está sometido a condiciones de semiesclavitud, podríamos decir en muchos casos, ¿no? Antonia contaba el ejemplo de la Comala, que hablan entre ellas y hasta se conectan con una psicóloga. Ana, ¿cómo cuidan de la salud física, emocional, mental en las cooperativas? ¿Es más fácil ese entorno para hacerlo? Yo creo que la base es que nos reconocemos como personas. Es decir, que cuando llegas al tu horario laboral o lo que sea, no estás ahí como una productora de cierto tipo de servicio, cierto tipo de producto, estás como Ana o como Julia o como quien sea, y eres reconocida en todos esos aspectos. Yo creo que desde la economía social y solidaria, ya de modo más natural, por humanidad, nos sale fácil el tema de preocuparnos por las personas, preocuparnos por cómo vienen. Incluso en mi experiencia en cooperativas concretas, pues hay ciertas cosas que están reconocidas en la ley, como el permiso por casarse, el permiso por tal, y nosotros fuimos descubriendo que cuando una persona se divorcia necesita de apoyo y de descargarle un poco de curro, y nos damos apoyo, como decía la compañera de la Comala, que es necesario irnos sosteniendo unas a otras, ir tomando cuerpo como personas y ser reconocidas en todas nuestras dimensiones y en nuestra vulnerabilidad, que todas tenemos. Y además de unión, hace falta lucha. No os vamos a mentir. A veces sentimos que no podemos más, que se nos acaban las fuerzas, y nos cuestionamos seriamente esta ardua tarea con todo en contra. Pero de pronto nos llega un mensaje como el de hoy, y al momento nos salen las energías por las orejas. Miles y miles de gracias por preocuparos por mí. Ahora no tengo miedo a enfrentarme a cualquier problema que me surja con la empresa, porque sé que puedo contar con vosotras. Me parece que hacéis una labor inmejorable. No dejéis la lucha. En cuanto estéis organizadas como sindicato, estoy afiliada. Porque no recibo nada, cante no merezco vida, porque lo que doy me das y calman de casa bendita. Escuchábamos una reflexión de la jornalera de Huelva en Lucha, seguido del mensaje de una de esas mujeres a las que han ayudado a la espera de poder conformarse oficialmente como sindicato, un camino que ya han recorrido en otros sectores. Por ejemplo,
ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo sigue advirtiendo de la precarización de las plataformas digitales que emplean a conductores o repartidores. Los ingresos medios de un trabajador están a $3,4 por hora y la mitad gana menos de $2,1 la hora. Aquí en España combaten esta precariedad iniciativas como Riders por Derecho, que es la plataforma sindical de repartidores que lucha por condiciones laborales dignas, y también Mensacas, que es la cooperativa alternativa a servicios que conocemos todos como Deliveroo o Uber Eats y que apuesta por el reparto a domicilio justo y responsable. Nuria Soto es integrante de ambas. Nuria, crudos días. Hola, buenos días. ¿Cómo nace Mensacas y cómo funcionáis en esa cooperativa? Pues Mensacas nace en el 2018 como resultado de una lucha sindical a través de la plataforma Riders por Derechos. Yo y algunos compañeros trabajamos en Deliveroo. Ante las condiciones laborales organizamos manifestaciones ante las cuales fuimos despedidos o desconectados, como lo llaman las empresas. Y en el 2018 decidimos, pues estas personas despedidas, montar una alternativa y esta fue Mensacas. ¿Y cómo funciona y qué se diferencia de las plataformas que explotan a los trabajadores? Yo creo que un factor que hemos ido repitiendo varias personas aquí es el factor humano, ¿no? El poner las personas en el centro. Esto en ejemplos un poco más concretos, ¿no? Podría traducirse en que pues cuando tienes un accidente lo primero que se te pregunta no es cómo está la pizza, ¿no? Sino cómo estás tú. Y luego creo que también al final estamos construyendo modelos opuestos al funcionamiento de estas plataformas. ¿Esto qué significa? Pues que la manera de tirar adelante el proyecto es cooperando con tus compañeros y no compitiendo, ¿no? Las plataformas al final incentivan un modelo en que si quieres mantenerte a flote tienes que competir. Así que, bueno, yo creo que las principales diferencias son estas y también que todas las personas estamos con contrato laboral y, por tanto, tenemos estos derechos que tanto reclamamos en las plataformas, ¿no? Como puede ser el derecho a baja, las vacaciones, etcétera. Derecho y la formación y prevención de riesgos laborales también. Derechos fundamentales, por otro lado. ¿Qué logro habéis cosechado con vuestra lucha y por qué decidisteis que ningún otro sindicato os representaba mejor, que debíais organizaros vosotras? Decidimos al final buscar un sindicato y este también fue un reto porque al final estás como falso autónomo, ¿no? De hecho, tienes que pasar procesos judiciales de 3 años para que te reconozcan una sección sindical, que es uno de los principales retos que tenemos en esta lucha, ¿no? Pero bueno, al final decidimos buscar un sindicato y también unir todas las voces en una y de aquí el nacimiento de Riders por Derechos. Los objetivos y al final era pedir unos derechos laborales básicos y fundamentales y también creo que fue muy importante buscar sindicato por el hecho de que en mi caso y en el de algunos compañeros conseguimos que el despido se considerara nulo por la vulneración de un derecho fundamental, que es el de la libre afiliación y la acción sindical, ¿no? Así que, bueno, este fue el primer paso que dimos hasta el día de hoy y luego nos fuimos coordinando con varias comunidades y ciudades a través de sindicatos alternativos y emprendimos pues todos unos procesos judiciales también y denuncias a inspección de trabajo que fueran esta alfombra roja a una legislación, sumando más de 50 sentencias, una de ellas del Supremo, ¿no? Y mostrando que al final no se necesitan legislaciones concretas, sino que el principal problema es que no se cumple la legislación y la impunidad que tienen empresas como Deliveroo, Globo o de la economía de plataforma. Nuria, según tu experiencia, ¿hace falta una perspectiva feminista en el sindicalismo y en la economía de plataforma? Creo que sí que hace falta una perspectiva feminista en cuanto al sindicalismo, sobre todo en sectores que son especialmente masculinizados, ¿no? Y también a veces se tiende a generalizar ciertos problemas sin poner el foco en eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa para las mujeres estar en el espacio público y estar un montón de horas sobre la bicicleta? ¿Qué significa llevar esta doble carga de jornadas muy extensas, pero también este trabajo reproductivo que a veces no se reconoce como trabajo? ¿Qué significa para nosotras el acoso por parte de restaurantes, clientes o en el mismo espacio público, cuando además hacemos esto que siempre ha sido tan considerado de hombres, ¿no? Que es la conducción misma? Y además también cuando hablamos de trabajos gestionados a través de la gestión algorítmica, ¿no? Que significa también elaborar perfiles nuestros que al final suponen un reduccionismo humano brutal, ¿no? Y una despersonalización también brutal. Pues creo que en este sentido es muy importante reivindicar qué significa para nosotras el trabajo y cómo nos afecta a nosotras
la gestión algorítmica. Nuria Soto, de Mensacas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias. La plataformización del trabajo y las nuevas formas de precariedad llevan tiempo revolucionando el concepto de sindicalismo, y de Estados Unidos llegan potentes oleadas sindicales por sectores que recuerdan a la Unión de Trabajadores de hace décadas. Álvaro, como miembro de CGT, ¿hay que darle una vuelta al sindicalismo? ¿Hay que renovar? ¿Hay que hacer un sindicalismo del siglo XXI? Yo creo que, en mi caso yo milito no desde hace mucho en CGT porque pertenezco a una generación donde el sindicalismo era algo más o menos ajeno, ¿no? Etcétera, y yo creo que ahora mismo hay un gran debate sobre la renovación sindical en general, tanto de los sindicatos de clase mayoritarios como en todos los nuevos sindicatos que han surgido, ¿no? Como el de Nuria, Raíces por Derechos, de las Kelly, los Manteros, los sindicatos de barrio que también trabajan cuestiones laborales, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos en un momento interesante donde mucha gente creemos que tenemos que participar de las empresas de las que trabajamos porque las empresas son nuestras. Y en ese sentido deberíamos poder decidir cómo se organiza el trabajo dentro de esas empresas y, por supuesto, cómo se distribuye el beneficio que resulta de esas empresas, ¿no? Entonces, desde CGT, en el sindicato en el que yo milito, yo creo que apostamos por un sindicalismo mucho más centrado en el apoyo mutuo, en la horizontalidad, a diferencia de un modelo más tradicional donde un sindicalista es más o menos alguien que viene con un abogado cuando tienes un problema, donde tú pagas tu cuota y estás de alguna manera, de una forma exterior, ¿no? al sindicato. Y yo creo que la idea es más bien el sindicato eres tú, el sindicato somos todas las personas que trabajamos en un sitio y nos organizamos para luchar, para repartir la riqueza y organizar el trabajo de la manera que queramos, ¿no? Carlos, el ejemplo que nos contaba Nuria me ha parecido muy inspirador. Incluso en la economía solidaria se pueden lograr trabajos y vidas dignas sin diálogo social y sin sindicatos, ¿o son esenciales? Tiene que haberlos. Wow, qué pregunta. Sin sindicatos no sabría responderlo, pero desde luego que sin diálogo social no. Tenemos que poder entender cuáles son las necesidades de cada una de las personas que forman parte de nuestro movimiento, de nuestra organización, de nuestra empresa. El diálogo tiene que estar garantizado. Que sea a través del sindicalismo, pues sería ideal, pero bueno, no sé si es esa la única fórmula la que debemos tener en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, pues vamos a acabar el programa mirándonos un poco desde fuera. Imaginemos por un momento que el trabajo no convierte a la gente en sumisos atontados. Imaginemos, contra cualquier psicología creíble o contra la ideología de sus defensores, que no tiene efecto en la formación del carácter. E imaginemos que el trabajo no es tan aburrido, agotador y humillante como todos sabemos que realmente es. Aún así, el trabajo sigue siendo una burla de todas las aspiraciones democráticas y humanísticas, solo porque usurpa tanto de nuestro tiempo. Lo mejor de trabajar es no trabajar. En Nociones Comunes, los cursos de formación de la librería madrileña Traficantes de Sueños, existe un curso que se llama Trabajos de Mierda, basado en libros como el del mismo nombre, de David Graeber, Abajo el trabajo de Bob Black, del que escuchábamos un fragmento. Álvaro, tú has participado en esos cursos. ¿Deberíamos hacer más elogio de la pereza? Yo creo que hay que reivindicar el derecho a la pereza, por un lado, pero esto tampoco haríamos una apología de que lo que realmente queremos es estar todo el rato en el sofá sin hacer nada y tal, que por supuesto debemos tener derecho a eso, pero yo creo sobre todo es trabajar con sentido, ¿no? Yo creo que ese es un poco la clave, que las actividades que hagamos tengan sentido, ¿no? Y en ese momento, digamos, podríamos también hacer apología del esfuerzo, del gasto de energía, etcétera, porque un esfuerzo con sentido todo el mundo lo queremos hacer. Lo que no queremos es hacer actividades sin sentido, que son las que forman buena parte del mercado laboral actual, ¿no? Tú has indagado en ese concepto de la expropiación del tiempo en mucho de tu artículo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar respecto a ese robo de tiempo en los trabajos? Pues bueno, un poco la idea de la expropiación del tiempo, que es, podríamos decir que el tiempo es la base material de la riqueza, ¿no? Si pensamos en la teoría marxista clásica, ¿no? Entonces,
Yo creo que la clave fundamental es el capitalismo produce muchísima riqueza, somos la sociedad donde hay mayor abundancia de riqueza que hayamos conocido y entonces la clave es repartir la riqueza y reorganizar el trabajo, ¿no? El otro día hicisteis aquí un programa sobre vivienda, etcétera. Hay 3,8 millones de viviendas vacías en España, ¿no? Si esa riqueza que ha sido socialmente producida se repartiese, pues podríamos trabajar muchas menos horas, por ejemplo, en vez de estar sometidos a largas jornadas para poder pagar nuestras casas con el 50% de nuestro sueldo en muchos casos o más, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí esa es la clave, recuperar la soberanía sobre el tiempo, repartir el trabajo y repartir la riqueza. Son los fundamentos clásicos del asunto, me parece, ¿no? Ana, y hablando del asunto, cuando asesoráis a mujeres, a hombres que quieren montar empresas, ¿qué les decís respecto a esto? Respecto a la organización del tiempo, respecto a todo lo que hemos estado diciendo a lo largo del programa. Bueno, aprovecho que me preguntas para cuestionar lo de que estamos en la sociedad de más riqueza, porque hay mucha pobreza, ¿no? Hay mucha miseria. Es una riqueza material y es necesario cambiar ese concepto de riqueza material y pasar a una riqueza de buen vivir o de buena vida, que es precisamente, creo que estás de acuerdo conmigo. Completamente, claro. O sea, es tener tiempo para tus cosas, poder hacer un sostenimiento de una vida buena en base a otro tipo de servicios y de bienes que tenemos. Nosotras solo acompañamos a mujeres y lo que hacemos es reforzar referentes positivos sobre gestión del tiempo para que no nos sintamos solas y atrapadas en una especie de autoexigencia de ser súper competitivas, de siempre responder al cliente y todas estas cosas que conforman un poco la cultura no solo laboral, sino la cultura de personas autónomas, ¿no? Y dar estos otros referentes de cuidados, de reducir la jornada, de valorizar también el trabajo, entre comillas, reproductivo y todo esto siempre es más fácil de conseguir cuando tienes un grupo, porque en el fondo estamos yendo muy a contracorriente y necesitamos apoyarnos en referentes que nos den seguridad y que nos ayuden a reinventarnos la economía, ¿no? Necesitamos referentes para ir a contracorriente. Hoy hemos contado muchos. En Estados Unidos hemos visto surgir el fenómeno de la gran dimisión, con miles de personas abandonando sus empleos como nunca antes se había visto, y paralelamente muchos empleos en Europa quedan sin cubrir porque no hay profesionales suficientemente especializados o porque las condiciones que ofrecen son indignas. Hasta Biden, que no se puede tachar de ser un comunista, dijo: páguenles mejor. Carlos, ¿tan difícil es tener un mercado laboral que compatibilice la cobertura de las necesidades humanas, la buena vida de la que nos hablaba Ana, con las vidas dignas? Es difícil en un sistema que nos empuja a lo contrario. Es difícil hacerlo en un sistema capitalista que lo que intenta cuyo objetivo es simplemente la acumulación de capital. Cuando nosotras construimos nuestras organizaciones, construimos nuestras empresas, es mucho más fácil entre todas. Pues ha sido un placer, la verdad, entre todos y entre todas, redactar este manual para el trabajo digno que os espero que haya servido. Álvaro Briales, Ana Lorenzo, Carlos Estevez, muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Está feo, pero el día en el que hablamos del trabajo digno, nosotros vamos a trabajar doble. Ya, de verdad, no nos aplicamos muy bien esto. Los pilares de la economía social están fallando, ¿eh? Sí, no estamos siendo muy solidarios con nosotros. Bueno, pero es un trabajo que nos gusta mucho hacer, porque esta tarde vamos a hacer un especial con tres gigantes de la comunicación: Facu Díaz, Miguel Maldonado y Sastre. En un especial al que ya no puedes asistir porque se han reventado todos los canales de comunicación para pedirnos invitaciones. Está hasta la bandera. Lo vamos a emitir en directo, se quedará colgado para que lo puedas escuchar en podcast cuando te venga bien. Esto ha sido todo. Y para que podamos irnos de puente. Claro, que también es, efectivamente, también para derecho, descansar. Eso es, para descansar y tener un trabajo digno con un descanso digno. Bueno, ¿nos vamos ya? Venga, salud y república. Y que la radio os acompañe.
¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado mucho, no? Bueno, le ha gustado muchísimo, lo ha comentado entero. Ni siquiera levantamos a la voz. Financia el periodismo libre e independiente.